Electricistas Radio. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Desde luego que no es una asistencia que acostumbremos a dar aquí. El sindicato tiene movilización, el sindicato continúa su lucha para tratar de concluir el conflicto que nos tiene en incertidumbre desde el 2009. Pero quisiera empezar diciendo que efectivamente le comento a José de la Cruz López Dávila y a la Comisión de Trabajo en su conjunto que efectivamente el próximo martes a las 10 de la mañana en Avenida Coyoacán, número 318, vamos a estar con los funcionarios del SAE, particularmente con los que están en Luz y Fuerza en liquidación, y a esa hora, en ese lugar, nos van a atender el licenciado Romero y la licenciada Marta Alicia Hernández, ya como interlocutoras para poder formalizar todos los rezagos y los pendientes que tenemos con el propio organismo liquidador. Martes a las 10 de la mañana, Avenida México Coyoacán 318, licenciado Romero y la licenciada Marta Alicia. Ahí vamos a poder estar, debemos estar ahí. Quiero también mencionar, con respecto de lo que José de la Cruz planteó respecto de la cláusula 95 y la prestación a la que tenemos derecho. El día lunes tuve contacto con Jorge Márquez Herralde, que es el segundo de jerarquía del propio SAE, y le solicité para este problema de la cláusula 95, le solicitara o le exigiera, más bien dicho, a Comisión Federal de Electricidad que gire una circular como la que giró hace 4 años para que la tengamos todos los trabajadores y trabajadoras jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, la podamos pegar en nuestro equipo de medición o en la parte visible de nuestra casa y nos quitemos de encima esa amenaza de los despachos externos que nos vienen haciendo para el cobro. Y efectivamente esos despachos externos no leen, estiman la lectura del medidor, porque no saben por un lado y por el otro lado porque nosotros nos hemos negado a darles permiso a que accedan a nuestra casa para que tomen la lectura, ¿no? Entonces yo creo que con esa circular que le estoy solicitando a Jorge Márquez podamos subsanar el asunto que nos corresponde. En el otro caso, la demanda de programa habitacional que queremos resarcir, que queremos recuperar para los jubilados y jubiladas de Luz y Fuerza del Centro, es un asunto que siendo de derecho adquirido se ha tornado en un asunto económico-financiero y se ha tornado en un asunto político. Esa situación nos debiese de dar el derecho de así como nos quitan cada 14 días y cada 4 meses el descuento del programa habitacional, nos debiese dar derecho a aplicar los conceptos que señala el reglamento en la parte de fracción quinta de la cláusula 98, y efectivamente se han diferido las audiencias porque la prioridad que tiene el Comité Central y las comisiones autónomas es tratar de finiquitar el asunto de la reinserción laboral y la liquidación y no entorpecer esa negociación para que después nos aboquemos a tratar lo que a derecho corresponde a los jubilados y jubilados. Eso es lo que se está planteando, compañeros todos, compañeros de la Comisión de Trabajo. Ahora bien, ya José de la Cruz se planteó de manera correcta cómo está el asunto de la supervivencia.
Sin embargo, aquí hace 8 días yo mencionaba que 1.362 compañeros habíanse quedado sin comprobar su supervivencia y que habíamos hecho 2 planteamientos al SAE para buscar o ayudar a la economía del jubilado que por distintas causas requiere cobrar su catorcena. Y la respuesta ha sido negativa, compañeras y compañeros. Nosotros le planteamos 2. Una, que el sindicato le solicitase por escrito al SAE que aquellos compañeros que no aprobaron la supervivencia en el tiempo adecuado pudiera dárseles, llámese así, un adelanto a cuenta de las catorcenas interrumpidas de pago para ayudar, insisto, a los jubilados. Y la otra no es una propuesta estrictamente de la dirección, es una propuesta de algunos compañeros, que se elaborara una carta de tipo personal y enviarla al SAE para solicitarle lo mismo, nada más que una vez esto de carácter colectivo y a petición del comité del Sindicato Mexicano de Electricistas, y la otra es una actuación individual por cada uno de los 1.362 que no aprobaron su supervivencia. En los 2 sentidos han sido negadas, y la razón que esgrime el SAE es: no puedo pagarles ni adelantarles nada en función de sus catorcenas interrumpidas, porque a mí lo que me avala ante mi auditoría o ante una auditoría externa es la comprobación de la supervivencia. Si yo suelto dinero en ese concepto, lo que estoy haciendo es poner en entredicho mi responsabilidad como funcionario del SAE. Entonces, a la contestación de este señor funcionario, le dije, bueno, vamos a buscar otro mecanismo que nos pueda ayudar. Me dijo, es que ya no está aquí, no estoy facultado para hacerlo. Entonces, espero comentarlo con el secretario para poder ver si encontramos un mecanismo que pueda ayudar. Pero la contestación, hasta el nivel que yo lo traté, no acepta, no tiene facultad para ello. Y como un ejemplo, hace el lunes asistió un compañero ahí a la oficina donde atiendo y se fue a quedar con su servidor, me fue a exigir que le pagaran su 25% de adelanto de seguro sindical como corresponde a la aplicación de la prestación de la cláusula 112. Y no le pagaron su seguro sindical porque el compañero no ha comprobado su supervivencia. Insisto, el argumento que utiliza el SAE es decir, si tú no me compruebas que estás vivo, yo no te puedo pagar, no te puedo adelantar, porque si lo hago, pongo en entredicho mi responsabilidad como funcionario. Entonces le dije al compañero, bueno, lo único que tienes que hacer para que te paguen tu seguro sindical, si ya está en cheque, ve a pasar la supervivencia. Todavía se mostró reacio y después comprendió el asunto, pero esa es la situación que prevalece en el caso de aquellos 1.362 compañeros que no pasaron supervivencia. Y puedo decir algo más. Si los que no pasaron supervivencia en el tiempo normal lo pasaron a la siguiente semana, las siguientes 2 semanas, entonces ellos son objeto solamente de 2 interrupciones. Pero si ellos no pasaron la supervivencia 2 semanas después del tiempo normal, sino después, en el mes de mayo, a ellos van a ser objeto de interrupciones de catorcena. Ahora, en la primera catorcena de julio van a cobrar la catorcena que corresponde a julio. Y en la siguiente catorcena van a pagarles la catorcena que corresponde y las interrupciones que hayan tenido compañeras y compañeros para que estén debidamente informados sobre el aspecto de la supervivencia. También hay un problema que a veces yo quisiera que lo pudiésemos entender. La cláusula 112 es muy clara, suficientemente clara.
y dice que el sindicato tiene la obligación de entregar con 45 días de anticipación las solicitudes del adelanto del 25% del seguro sindical. Y dice también esa cláusula que condiciona al patrón, en este caso era Luz y Fuerza y no es el SAE, a pagar el seguro sindical a más tardar el 31 de mayo del propio año. Bueno, está bien. Por cuestiones de relación con el SAE, hemos podido conseguir que no sean solamente los 45 días de anticipación, que podamos extender un poco más, y así lo hemos hecho. Sin embargo, luego llegan compañeros ya en mayo, con sus papeles solicitándonos que los incluyamos en la lista para que sean objeto del pago del seguro sindical. Nosotros no podemos negarle, les aclaramos que va a ser difícil que lo cobren, pero aún así insisten en que se envíen sus documentos. Bueno, pues los enviamos porque nosotros no somos quien para negar un derecho, aunque estemos fuera de tiempo. Los hemos enviado y la respuesta del SAE ha sido: estás fuera de tiempo, no corresponde a lo que está señalado en el derecho adquirido que tienes. Lo digo así porque hay compañeros que lo entienden y aceptan, pero hay compañeros que, habiendo entregado sus papeles en mayo, todavía nos reclaman airadamente que por qué no les cumplimos el derecho. Nosotros estamos para cumplir el derecho, porque para eso nos pusieron aquí a través de una votación, pero también tendremos que ser reales y verdaderos en decir las causas que originan alguna prestación que no se puede aplicar precisamente porque no se cumple con lo que dice el texto del contrato colectivo de trabajo como un derecho adquirido, compañeras y compañeros. Hay quienes nos dicen que en virtud de la 14ª anterior, en la que se retrasó el pago, y vamos a ver cuál es el retraso ahorita, debíamos de mandar un oficio al SAE reclamando por qué el atraso de ese pago. Reflexionémoslo, analicémoslo con toda calma. Si hablamos del derecho adquirido, entonces estamos hablando de la cláusula 42, me parece, formas de pago. Y entonces nosotros, los trabajadores que estaban en activo en Luz y Fuerza y los trabajadores jubilados y jubiladas, teníamos un periodo semanal o catorcenal de cuándo debíamos de cobrar. Se acaba Luz y Fuerza en el decreto de extinción de Borracho de Calderón, y entonces, después de 6 años, hoy hubo un retraso a quienes les depositan en su cuenta individual bancaria la nómina, su nómina, y por ello tendremos que hacer un oficio. Yo les digo, sí lo podemos hacer. Lo que pasa es que la contestación va a ser muy clara. Antes de que mandemos el oficio, reaccionamos. Nos van a contestar en términos de martes a viernes que tenemos el derecho de cobrar. Y nosotros hemos cobrado desde mucho antes de la extinción de Luz y Fuerza los lunes, cuando así lo queríamos. Y hoy, después del conflicto que no nos cobraron una catorcena, después seguimos cobrando en forma bancaria los lunes. Pero hay quienes, compañeros y compañeras, cobran su catorcena o el viernes en la noche, o sábado o domingo, porque el SAE deposita el jueves por la noche o el viernes por la mañana, deposita electrónicamente la nómina de los jubilados y jubiladas. Entonces hay compañeros que no cobran el lunes o no cobramos los lunes. Hay compañeros que en su cuenta bancaria les depositan y cobran el viernes en la noche o el sábado en la mañana están cobrando su nómina. Entonces hay que buscar las cosas, de reclamar los derechos, sí, claro, por supuesto,
Pero hay también que buscar las formas de no caer en errores para que estos tipos se aprovechen de nosotros o nos tiren de que desconocemos nuestros propios derechos, compañeros y compañeros. Por cierto que esta situación del asunto de nuestras conquistas históricas, siempre las vamos a ver atacadas por una situación muy penosa, ¿no?, que son los medios de comunicación. Y ahí es donde yo quisiera poner el dedo en la llaga. El renglón. Esta catorcena hubo un doble pago para algunos compañeros jubilados. En su cuenta bancaria les anotaron el pago de 2 catorcenas. Luego tuvimos comunicación, más bien se comunicaron con nosotros algunos compañeros, y unos estaban viendo, que nos cuenten después si él muere, ¿no? Y otros estaban preocupados porque decían, ya no están tratando de liquidar, ¿o qué pasa? Entonces, en inmediato tomamos cartas en el asunto, el compañero José de la Cruz nos dio los datos, ya teníamos otros datos, fuimos a verificar el asunto, no estaba el funcionario, después le llamamos por teléfono y le dije, ¿qué está pasando esto? Quiero que nos digas, por favor, a qué se debe el pago doble de catorcenas a algunos compañeros jubilados, particularmente en cuentas bancarias. Le pasamos los datos y ya después nos llamaron para decir, sí, efectivamente, fue un error del banco, ya hablamos con él, pero ya se corrigió. A quienes les pagaron una catorcena más, ya les quitaron de ahí esos datos, ya pusieron los datos correctos y ya no hay problema. Lo comento porque, aunque parezca modo de mentira, es tanto el relajo que nos traen a golpes los medios de comunicación y los propios funcionarios que luego estas cosas nos parecen, aunque sean descabelladas, nos parecen como que fueron un ataque para nosotros. Y quiero decirles a ustedes que estamos ante una situación sumamente incómoda. Acaban de anunciarnos hoy hace una hora y media que ha sido perdido un amparo por parte de los compañeros de Iztecali en Baja California. Ellos se ampararon contra el Iztecali por una decisión que tomaron unilateral los funcionarios del Iztecali, virtud de que dicen que no hay dinero para jubilar a los trabajadores. Yo hace 8 días les mencionaba aquí que hay alrededor de 400 maestros que, teniendo el derecho de jubilarse, por falta de recursos no los han jubilado. Los mandan a su casa y dice, vete a tu casa, ya estás en el derecho de la jubilación, pero no te puedo jubilar porque no tengo los recursos. Vete a tu casa, tú ya debes descansar y nosotros te seguimos pagando el salario. Y se hace una agregación de esos 400. Cuando haya los recursos te vamos a mandar llamar. Y esos 400 puestos de aquellos que ya no trabajan los cubren con otros maestros a los que no les pagan el salario correspondiente de ese puesto que están ejecutando. Contra eso se ampararon los maestros de Baja California contra el Iztecali y sucede que perdieron. ¿Y saben qué argumenta el Tribunal Estatal en el sentido laboral para negarles la prestación de la jubilación? Les dicen que es expectativa de un derecho, que hasta que no aplicasen la jubilación, entonces ya están en su derecho.
pues es una soberana, perdón, con los damas, discúlpenme, es una soberana mamada. Sí, para poder tener derecho a una prestación, tenemos conceptos de ley o de contrato, ¿no? Y en este caso es una aportación, tiempo de servicios y edad. Con eso cumplo no la expectativa de mi derecho, cumplo con mi derecho a jubilarme. Y este tribunal entonces declara que no procede el amparo porque no es un derecho, es una expectativa de derecho. Es pendejo. Entonces les está negando el amparo a estos compañeros del Istecali. ¿Quién es el Istecali? A lo mejor no lo hemos podido decir abiertamente o plenamente. El Istecali sucede que se hace estatal el fondo del ISSSTE para las pensiones, porque los maestros de Baja California le pelearon a Elbester Gordillo la titularidad del contrato colectivo de trabajo de los maestros de Baja California. Y le ganaron el pleito a Elbester Gordillo, y entonces surgió el Sindicato Estatal de Trabajadores de Educación de Baja California, y consecuencia de ello se tuvo que abrir un organismo de fondos para pensiones y jubilaciones, y entonces ese es el Istecali. Y han perdido, claro, tienen otros recursos que hacer, pero esto no solamente se está manejando en el estado de Baja California, en Zacatecas, por ejemplo, en Durango, por ejemplo, en Chiapas, por ejemplo, se están manejando este tipo de fondos, negándoles tener, perdón por la redundancia, fondos, y negándoles la jubilación a los maestros. Es decir, se ha convertido, se está convirtiendo en una estrategia de tipo nacional para negar el derecho, porque los tribunales de Estado han dicho o están diciendo que no es un derecho, es una expectativa de derecho. ¿Cómo carajos poder comprender que si yo cotizo, yo cumplo con el tiempo de servicios, me digan que tengo una expectativa de derecho, cuando ya creé mi derecho en el cumplimiento de los ordenamientos contractuales o los ordenamientos legales? Pues eso está pasando, compañeras y compañeros, en el ámbito de las jubilaciones y pensiones. Es más, ya lo dije que una vez, me parece que hace 20 días o un mes, Patricio Caso es el director jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en unas declaraciones que aquí traigo dice: el seguro social, al seguro social no le corresponde acatar lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del mes de febrero. La jurisprudencia que emite la Suprema Corte de la Nación es llevarnos al límite de los 10 salarios mínimos para podernos pensionar. Y dice Patricio Caso, director jurídico del IMSS, no corresponde porque no corresponde a la generación de transición entre 1973 y 1997, cuando se modifican las leyes de pensiones y la propia ley de seguridad social del IMSS, y en el caso del ISSSTE se aprueba en el 2007. Eso corresponde a quienes cotizaron antes de 1973 o antes de 1977, y a los demás están en virtud de discutir ante el Congreso de la Unión la modificación de esos ahorros para prorratearlos. Eso es lo que dice Patricio Caso. Entonces aquí, independientemente de las jurisprudencias y de la ley y de los ordenamientos contractuales, se ve muy clara, muy diáfana la pretensión de los neoliberales. Modificas el sistema de pensiones y jubilaciones, niegas las propias jubilaciones, y entonces esos fondos, que son cuantiosísimos, me los adjudico yo gobierno, ¿no?, para tapar los boquetes económicos que he hecho a la economía nacional. En esas estamos, compañeras y compañeros, y más aún cuando aquí hemos venido diciendo de manera muy pertinaz el asunto de cómo está la universalización de los sistemas de salud. En varias partes ya hay problemas fuertes, porque a partir de precisamente hoy empieza la etapa
nueva de cómo será la atención para la salud de todos aquellos que tengan el derecho a ella. Muestro la carátula de un carnet que se está entregando a quienes vamos a una institución de seguridad social a requerir el carnet para la atención médica. Pero en el caso de nosotros, los adultos mayores, los de 60 años y más, dice lo siguiente. En la parte superior dice México, Gobierno de la República, SEDENA, la Defensa Nacional, SEMAR, Secretaría de Marina y el sector salud, Secretaría de Salud y el Escudo Nacional. En la parte superior. Y en la parte inferior dice IMSS, ISSSTE, DIF, PEMEX, Cartilla Nacional de Salud del Adulto Mayor, personas de 60 años y más. Y hoy, 1 de junio, se abre esta etapa. Y alguien pudiera sentirse halagado porque se puede atender en cualquiera de estas instituciones. Y entonces se supone que no, la atención médica es expedita, es ágil y debe ser eficiente. Pues no es así, porque incluyendo el Seguro Popular, esto que estamos viendo es universalizar la salud, con inclusive el asunto de los trabajadores petroleros que tenían su sistema de salud propio y ya los incluyen en el sistema de salud del sector salud de la nación. Y entonces viene lo que dice el análisis que tenemos nosotros de cómo mejorar la seguridad social, y están cayendo lo que ya mencionamos aquí con ustedes, de diferir, de distinguir 3 niveles de atención médica. ¿Para qué? Pues para privatizar, para mercantilizar la salud, tratar a la salud como si fuera una mercancía, virtud de que si estoy en el primer nivel de atención médica me puedo atender en cualquier parte y no hay problema si me tratan de catarro, la tos, el dolor de cabeza, el dolor de estómago, el dolor de pies, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Pero si mis síntomas reflejan que tengo una enfermedad más allá de cualquier tos y requiere una mayor atención médica, me la pueden dar ahí mismo. Pero entonces yo me tengo que hacer cargo de pagar mi atención. Y ya no quiero hablar de lo de la hospitalización y cirugías, etcétera, porque hay que pagar las atenciones y ya están tasadas, ya están en estadística, cuánto cuesta una operación, cuánto cuesta el tratamiento de hipertensión arterial, cuánto cuesta el tratamiento de diabetes mellitus, diálisis, hemodiálisis, etcétera, 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 compañeros. Eso estamos viviendo hoy. Todavía no se modifica circunstancial y esencialmente la Constitución y sus leyes reglamentarias, y ya están aplicando aquí el concepto de universalización de la salud, virtud de la propuesta que trajo Pablo Antolín de la OCDE y que a veces botellas el presidente de la República ya puso en marcha, compañeras y compañeros. Entonces yo llamo la atención a eso y llamo la atención de lo siguiente. Un pueblo ignorante, una sociedad sumida en la ignorancia, da pie para que estos adoctrinados neoliberales puedan cumplir el proyecto de entregar toda la riqueza del país, incluyendo la mano de obra, la intensidad y calidad del trabajo, a aquellos los explotadores. Por eso, porque precisamente es un proyecto neoliberal, porque precisamente es un proyecto que agrega la riqueza del país, por eso hoy están aplicando la ley del garrote, porque no quieren nada que se les parezca a una protesta ni alguna denuncia.
porque no quiere nada que se le parezca internacionalmente a que el gobierno mexicano es represor, porque no quiere que se sepa internacionalmente que la ignorancia en México no es porque seamos malos seres humanos o que no entendamos, sino que es producto de toda una estrategia política nacional desde muchos años para que no nos demos cuenta que se está vendiendo la riqueza, o ya casi se termina de vender la riqueza del país. Y por eso es el reto y la gran pujanza y el gran orgullo de la coordinadora. Y yo entiendo perfectamente que cuando vemos las calles aquí, nos expresamos mal de los maestros, otra vez esos pinches maestros causando dislocación en las áreas de tránsito y todo lo que. Y los taxistas y todos se pronuncian mal, pero no ven, no alcanzan a vislumbrar que sus hijos están mal preparados en las escuelas públicas, porque a los maestros los tienen acogotados, los tienen sobajados, los tienen humillados, y con esta reforma educativa lo único que quieren hacer es estrechar o anular sus prestaciones, como el caso de la jubilación, y les vale gorro, para no decir otra grosería, les vale gorro que la población esté sumida en ignorancia, porque a mayor ignorancia, mayor desfachatez y mayor abuso de los gobiernos de este corte, y vamos a tener que seguir explotados si no despertamos. Como decíamos nosotros, cuando nos llegó el decreto, no es un problema del SME, es un problema del SUTER, de todos los sindicatos. Y nos mandaron a la goma, la mayoría. Pues no es un problema de los maestros solamente, no es un problema de los maestros que no quieran trabajar, y vamos a acordarnos entonces todos nosotros, ya tenemos una edad suficientemente grande, cuando fuimos estudiantes de primaria y de secundaria, y se les puede jurar a los jóvenes de ahora que fuimos bien educados en la escuela, que aprendimos bien del primero al sexto año, pero de un tiempo para acá vino una estrategia de asumir al pueblo de ignorancia y ahora represionar porque están protestando, porque se están dando cuenta de que aparte de que anulan sus derechos, mantener al pueblo de ignorancia y humillar y pisotearlo es lo que les conviene a los sistemas neoliberales. No los dejemos solos, somos el Sindicato Mexicano de Electricistas y tenemos que luchar junto a los maestros y junto a cualquier movimiento social que haya en beneficio del pueblo de México. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Mantente alerta a nuestra transmisión.